Adelante, hermana. Ay, bueno, ¿me escucha? Sí. Este teléfono tiene algo, no sé. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Santo, Padre de misericordia, qué bueno es poder estar los hermanos juntos en armonía, Señor, y poder disfrutar, Señor, este tiempo para adorarte, para glorificarte, para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo a través de cada uno de tus hijos, Señor, y también queremos poner y presentar delante de ti el estudio bíblico de esta noche, Señor. Te pido que tú unjas con el poder de tu Santo Espíritu al pastor, Señor, que le dé sabiduría para que él pueda transmitir el mensaje que tú quieres a través de este estudio y que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestos, Señor, a ser receptivos y hacedores también de tu palabra, Señor. Una vez más te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está esta noche presente, incluido mi hermano que está en la distancia, Señor, que hoy ha podido estar con nosotros, Señor. Gracias una vez más. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar estudiando este maravilloso tema, escudriñando la Biblia, y hoy vamos a comenzar a hablar o a responder una pregunta que está en la página 24. ¿Cómo escudriñar la Biblia? Así que en la página 24 nosotros estaremos desarrollando esta parte. Escudriñar la Biblia no es opcional en las vidas de los creyentes, sino que representa una necesidad. Recuerden, una cosa es lo opcional y otra cosa es una necesidad. Por ejemplo, una persona puede ponerse zapato y puede quedarse descalzo. Una persona puede ponerse un zapato negro o un zapato blanco. Es opcional, no tiene mayor importancia esto. Ahora, una persona no puede dejar de respirar. Respirar no es opcional, es una necesidad. Así pasa con escudriñar la palabra de Dios. El creyente tiene esa necesidad. El cristiano que no se empeña en escudriñar las escrituras nunca va a crecer espiritualmente. Recuerden, cuando nosotros vemos el crecimiento espiritual y el escudriñar la palabra de Dios, una cosa va de la mano con otra. Una cosa es subsecuente a lo otro. Crecer es posterior a escudriñar la palabra. Ahora, ¿qué es escudriñar la palabra? Porque cuando nosotros hablamos de escudriñar la palabra, es importante que entendamos que acá hemos visto cómo yo puedo conocer lo que la Biblia dice, saber el texto que está diciendo, que Dios le estuvo hablando a las personas cuando se reveló. Eso es exégesis. Pero también yo necesito agregar otra cosa, escudriñar la palabra de Dios, que es hermenéutica, interpretación. Ahora, ¿termina ahí? No. Hay una parte de la hermenéutica que tiene que ver con la aplicación. Mire, cuando yo estudio la palabra, la entiendo y la aplico a mi vida, eso es escudriñar. Aplicarla, entenderla, porque si solo hacemos una parte, estamos a mitad de camino. Así que el cristiano necesita escudriñar la palabra de Dios para poder crecer, recordando que escudriñar la palabra de Dios no es un asunto académico, aunque lo parezca. No es académico, es devocional y de fe ante el Señor. Es importante, hermanos, y esto lo podemos ver aún en las instituciones académicas que funcionan al más alto nivel de educación en materia educativa. Aún siempre vemos que se hace el énfasis de la devoción y el servicio a Dios.
Ayer, después que terminé el estudio bíblico de las 6 de la tarde, tenía una clase por Zoom del seminario donde estoy estudiando y recuerdo una de las cosas que el profesor dijo: ustedes, pastores, recuerden siempre de que su vida devocional con Dios es número uno y que su santidad y el cuidado de su vida espiritual debe ser número uno en la vida. Así que, hermanos, no se trata de algo académico, aunque utilicemos algunos términos teológicos y lo que fuese. Se trata de algo devocional y de fe ante Dios. Una persona, aún sin saber leer y escribir, puede escudriñar lo que dice la Biblia. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Mire, usted dirá, ¿y cómo una persona que no sepa leer y escribir puede escudriñar lo que dice la Biblia? Pues sí. Por ejemplo, una persona aprende un oficio. ¿Y cuánta gente no sabe leer y escribir y son carpinteros, son albañiles, en fin, trabajan en algún tipo de mecánica, pueden aprender un oficio sin saber leer y escribir? Hay gente que aprende a manejar una maquinaria, hay gente que maneja auto. Yo conozco personas que andan manejando muy bien en la calle y no saben leer y escribir. Y yo por lo menos conozco 2 casos cercanos a 2 personas que soy su pastor y que tienen esa condición, que no saben leer ni escribir y andan manejando en la calle, desarrollan su trabajo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen las personas? Porque se disponen, quieren dar ese paso, entienden que esas cosas son necesidades. Así que como una persona puede aprender un oficio, como una persona puede aprender a manejar una maquinaria, un auto, así mismo puede aprender sobre la Biblia. Solo es cuestión de hacerlo intencionalmente. Cuando una persona se decide de manera intencional a hacer las cosas, en este caso, escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, le va a guiar y le va a dar esa sabiduría. Recuérdese, hay gente que son inteligentes, pero no son sabios. La sabiduría tiene otro elemento. Hay personas que son una eminencia en su carrera, en su oficio, se gradúan con honores, hacen buen dinero en una carrera, pero sin embargo su vida personal es un desastre. Tienen inteligencia, pero no sabiduría para poder hacer bien las cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma a un creyente que, aunque no sea muy académico, le va a enseñar, le va a mostrar lo que la palabra de Dios dice. Hay un predicador, y este predicador el pastor Juan lo conoce muy bien, también como yo, de Santiago, de nuestra ciudad. Ese predicador no sabe leer ni escribir. Y desde que yo tengo uso de razón, lo veo predicando. Todavía está predicando, él está ya avanzadito en edad, pero sigue predicando. Y yo recuerdo que estando un muchacho, 11 años, él llegó a ir a predicar a la congregación donde nosotros asistíamos allá en el barrio donde viví. Y cuando él iba a predicar, llamaba a alguien, le decía: hermano, léame tal cita. Él se memorizaba la cita y pedía que se la leyeran, hermano. ¿Por qué? Porque él no sabía leer. Y después que le leían la cita, el hombre empezaba a predicar. No era un maestro en predicación, pero predicaba la palabra, se podía entender el mensaje.
Y déjenme decirle que las iglesias lo invitaban a predicar a él. Así que sin saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a buscar una cita bíblica. Está en San Juan, capítulo 14, verso 26. Así que quisiera que alguien, por favor, se lea esta cita bíblica para que veamos lo que dice aquí sobre el Espíritu Santo. Hermana Beatriz. Ya, buenas noches, hermanos. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así, hermano, que aquí está claro cuál es la obra del Espíritu Santo. Enseñarnos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿necesita una persona lo académico para escudriñar la palabra de Dios? No. ¿Ayuda a lo académico? Sí, pero no es imprescindible porque tenemos la obra del Espíritu Santo. Y saben, hermanos, una cosa que tenemos en ventaja en este tiempo es que una persona puede escuchar la Biblia de audio. Así que no necesita leer para poder escudriñar la palabra de Dios. Puede utilizar una Biblia de audio, puede repetir, escuchar una vez y volver a ponerlo otra vez y escucharlo otra vez y puede memorizar en muchísimas partes de la Biblia y puede analizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo conozco personas también que han aprendido a leer después de adulto y lo han logrado leyendo la Biblia. Acá en Canaán tenemos algunos casos, por lo menos tenemos 2 casos de personas, hermano, que no leían nada. Yo recuerdo que cuando no leían y ya están leyendo, ya pueden leer un versículo, lo leen lentamente, pero lo pueden leer y me han testificado que han aprendido estudiando la Biblia. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que no hay excusa. Cualquier persona que haya entregado su corazón a Jesús, aquí está la parte. Si la persona no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo morando en su vida y no puede entender la palabra de Dios, pero si ha conocido a Jesús, no importa su nivel académico, va a conocer lo que la Biblia dice y va a entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí antes de continuar con lo que hoy vamos a estar desarrollando. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? No hay manos levantadas. Pues seguimos. Lo primero que se necesita para escudriñar la Biblia es sentir el anhelo de hacerlo. Sentir como esa necesidad. Creer que ella es la palabra de Dios. Mis hermanos, esa es mi experiencia y ustedes saben que me paso mucha parte de mi tiempo preparando temas. Estoy enseñando casi todos los días de la semana. Tengo un compromiso de enseñar la palabra de Dios. Esto cuesta esfuerzo
A veces, después que llego de un evento, tengo que sentarme ahí en mi escritorio a hacer un trabajo, a preparar un tema. A veces estoy hasta tarde haciendo esto. Ahora, siempre me gusta sentarme a leer la palabra de Dios con anhelo, con deseo, con amor. Yo sé que Dios me está hablando a través de este libro. Entonces, debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando nosotros la leemos o escuchamos la Biblia, Dios está hablando a nuestra vida. Este es el punto de partida para estudiar. Cuando yo sé, cuando yo confío, esta es la palabra de Dios. No que, recuerden, la Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios nos ha dejado, nos ha revelado a los seres humanos para que aprendamos de él. Entonces, ya con el anhelo y sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, ahí tenemos lo que se necesita para poder escudriñarla. Ahora, nunca podemos escudriñar la Biblia sin la compañía permanente de la oración. Déjenme compartirles algo. Antes de yo leer la Biblia, siempre oro a Dios, siempre, ya lo tengo como un hábito. Tengo mi Biblia en las manos, cierro mis ojos y le pido a Dios que me dé sabiduría. Nunca lean la Biblia sin primero orar a Dios, porque es importante de que nosotros entendamos. Miren, esto es muy sencillo. A través de la Biblia Dios me habla, pero a través de la oración yo le hablo a Dios. Entonces, al escudriñar la Biblia antes de nosotros leer, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Esa es la primera parte. En oración le pido a Dios sabiduría y le pido entendimiento. ¿Y cómo yo consigo esa sabiduría? Escudriñando la Biblia. La sabiduría que le pido a Dios, Dios me la da escudriñando la Biblia. Déjeme decirle que la palabra de Dios tiene consejo para todo lo que un ser humano necesita en este mundo. Es asombroso, pero la Biblia tiene hasta receta de comida. Y la Biblia tiene consejo para los negocios. La Biblia tiene consejos para la vida práctica en todos los aspectos, para la vida sentimental, para las relaciones entre amigos, para tener cuidado de no exceder la confianza con alguien. La Biblia tiene todos esos consejos con claridad. Yo no estoy hablando de cosas que hay que pensarla muy bien para poder entenderla. Si usted se lee los proverbios y se lee Eclesiastés, ahí usted va a encontrar consejos prácticos de la vida que usted lo puede aplicar en su casa, en la cocina, en el trabajo, en los negocios, donde sea. Entonces, a través de la oración, yo le digo, Señor, dame sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque no importa el tiempo que llevemos estudiando la Biblia, no importa que hayamos estudiado académicamente, teología, lo que sea. Mire, eso no importa, eso no tiene ningún valor, porque el único que tiene autoridad sobre esta palabra es el Espíritu Santo. Después nosotros, lo único que somos aprendices de lo que dice la Biblia. ¿Y qué necesitamos? Hablar con el maestro. Maestro, quiero que me enseñe. Mi interés es aprender de ti. Jesús dice una frase muy bonita: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, verso 30. Así lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Note esta característica. Entonces, yo no puedo ir a estudiar la Biblia pensando que yo soy un maestro, que yo me la sé, que yo conozco. Con esa actitud no llego a ninguna parte.
debo de depender del Señor y hacerlo de corazón. Entonces, por la oración, yo pido sabiduría. ¿Y cómo consigo sabiduría? Estudiando la palabra. Noten, esto va de la mano, ¿eh? Esto va de la mano. No podemos nosotros separar una cosa de la otra. Y sabe, otra cosa que también lo hago muy a menudo es que, ok, antes de estudiar la Biblia, oro y me pongo a estudiar la palabra de Dios, pero a veces en medio del estudio tengo que pedir a Dios ayuda, porque hay puntos que no entiendo, hay detalles que no salgo con ellos. Entonces vuelvo a orar, Señor, ayúdame. Y ¿sabe lo que me ha pasado también? Que en ocasiones no he podido entender, no he podido sacar la enseñanza. ¿Y sabe lo que hago? Después que termino de estudiar, cierro mi Biblia y al otro día o 2 días después vuelvo otra vez a orar, a pedirle a Dios y vuelvo sobre el pasaje. A ver, hermanos, a veces he pasado tiempo, meses, es más, he pasado con algunos casos años sin estar festinado, desde luego, con tranquilidad, con paz, hasta que un día me doy cuenta de que llegó el momento de poder comprender esa parte de la palabra que Dios quiere revelarme a mí, porque nadie puede conocer a plenitud la palabra de Dios porque es un libro inspirado por Dios. Solo la parte que Dios nos permite a nosotros conocer. Ahora bien, para hacer más fácil de entender cómo escudriñar la Biblia, voy a resumir algunos pasos importantes. Y en esta noche yo voy a tratar de resumir y solo quizás 1.5 de estos pasos. Son 10 pasos que lo pueden ver en la página 26 y 27. Aquí nos vamos a detener varias semanas, así que entre estas 2 paginitas vamos a detenernos varias semanas porque necesitamos ir haciendo esto de forma práctica. Es importante que nosotros vayamos paso a paso en este sentido. Ahora, yo adelanté un poquito del punto 1. Lo número 1 para escudriñar la palabra de Dios es siempre orar para iniciar el estudio bíblico. Siempre orar. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1. Santiago está como 5 hojas antes de Apocalipsis. Santiago, capítulo 1, verso 5. ¿Alguien, por favor? Hermana Jubiela. Dice así Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, mis queridos hermanos, aquí es la exégesis de este versículo. Santiago está hablando acerca de las dificultades que un cristiano vive y que debe pedirle a Dios sabiduría. De eso está hablando, es el exégesis. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? La aplicación es para cualquier aspecto en nuestras vidas. Entonces, cuando voy a estudiar la palabra de Dios, siempre debo pedirle a Dios sabiduría. Y esto es lo que dice aquí. Si tenemos falta de sabiduría, y eso es lo más fácil al estudiar la Biblia, nos encontramos con pasajes, con detalles que son a veces difíciles de poder entender. Y
El que sea difícil puede tener varias razones. Una de ellas es que Dios lo ha querido así para que nosotros le dediquemos tiempo a escudriñar la palabra. Recuérdese que mientras más cerca una persona está de otra, hasta el aroma de esa persona lo puede absorber. Usted sabe que dos gente que estén muy cerquita, uno va a oler al otro, ¿eh? Eso es muy fácil. Y a veces esto se utiliza de cierta manera, ¿verdad? Que trae conflicto. Por ejemplo, hay esposas que cuando los esposos llegan lo huelen. Y cuidado si huele a perfume de mujer, porque el perfume de mujer se identifica muy fácil. Así que el que está muy cerca de otro, se le puede contagiar el olor. Entonces, hermanos, si nosotros estamos cerca de Dios, ¿a qué vamos a oler? A bendición de Dios. ¿Y cómo nosotros estamos cerca de Dios? Cuando estamos escudriñando la palabra. Entonces, estamos acercándonos a Dios, estamos oyendo la voz de Dios, estamos dándole el valor que se requiere a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios nos ha revelado. Así que al escudriñar la Biblia, lo número uno, lo primero es orar. Nunca estudien la Biblia sin primero pedir a Dios: Señor, dame sabiduría, quiero conocer esto que dice tu palabra. Ahora bien, vamos a ver la parte práctica de esto, ¿eh? Y yo sé que ustedes están tomando notas. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Y este ejemplo está en el libro de Daniel. Así que por favor vayan al libro de Daniel. Daniel, si usted abre la Biblia a mitad, va a encontrar los salmos. A mano derecha de los salmos va a encontrar los profetas. Y cuando llegue a Ezequiel, buscando los profetas, el siguiente libro es Daniel. Vayamos al capítulo 9 del profeta Daniel. Quiero, hermanos, que ustedes, todo el que esté en este grupo, tenga la cita bíblica, por favor, para que pueda darle seguimiento, porque debido al tiempo yo no voy a entrar en detalles, salvo que ustedes tengan alguna pregunta del pasaje. Con gusto nos detenemos y yo la voy a responder. Así que si tienen alguna pregunta de lo que vamos a leer, cualquier inquietud, con gusto yo le puedo responder. Entonces, vamos a ver, quisiera que alguien se lea Daniel capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 3. Buenas, hermanos. Daniel 9, verso 1 hasta el 3. ¿Correcto? Adelante, sí, hermana. Y dice: Señor, bendiga su palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hasta el 3, ¿verdad, pastor? Sí. Y volví mi rostro a Dios del Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Wow. Noten esto, hermanos. Daniel, un profeta de Dios, está leyendo, ¿qué cosa? Está leyendo el libro de Jeremías. ¿Y qué estaba leyendo Daniel? Estaba leyendo
por lo pronto el capítulo 25 de Jeremías, que es el capítulo donde Dios habla a través del profeta Jeremías diciendo que en 70 años se iban a cumplir las desolaciones de la ciudad de Jerusalén. Daniel está leyendo el libro de Jeremías, está leyendo la palabra de Dios. Daniel es un profeta que también hay un libro dedicado a él en la Biblia, que es este que estamos leyendo, el libro de Daniel. Así que Jeremías, Daniel y Ezequiel fueron contemporáneos, hermanos, fueron contemporáneos. Y así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a Daniel que está escudriñando la palabra de Dios, la Biblia. Recuérdese, no estaba escudriñando la Biblia como nosotros la tenemos, eran rollos. Cuando en el Antiguo Testamento se mencionan libros, se está hablando de rollos, por eso dice libros, porque no era lo que hoy nosotros conocemos como libros, sino que eran rollos y se llenaba un rollo y escribían el otro y de un solo libro se hacían varios y varios rollos. Así que él está examinando esto y mire lo que él hace. ¿Por qué él hace esto, hermano? Porque él no entendía. Él, Daniel, necesitaba conocer mejor lo que estaba leyendo. Él está leyendo una profecía de la destrucción de Jerusalén y que al cabo de 70 años ya esa destrucción iba a concluir y la ciudad, o en este caso el templo, iba a ser restaurado. Y como él no entiende, ¿qué hace? ¿Qué dice en el verso 3? ¿Qué hizo el profeta Daniel? Dice, volví mi rostro a Dios. ¿Cómo? Buscándole en oración. Mire, no solo oración, ayuno también, pidiendo a Dios sabiduría. ¿Podemos hacer esto? Sí, podemos hacerlo. Podemos ayunar pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero conocer más tu palabra. Quiero que tú me des sabiduría para conocerte más. Mientras más conozco a Dios, es mucho mejor. Mientras más conozco su palabra, es mucho mejor. Recuérdese que el que está muy cerca de una persona toma la fragancia de esa persona. El que está muy cerca de Dios toma bendiciones de Dios. Entonces, Daniel empezó a orar, hermano, porque él no podía entender esto. Si yo no quiero entrar en estos detalles, pero no se habían cumplido todavía los 70 años, pero sí estaba cerca y estaba a unos 6 años exactamente faltaban cuando es el primer año de Darío, hijo de Asuero. Este Darío, hijo de Asuero, es el que se conoce en la historia como Darío el Grande del imperio medo-persa. Y 6 años faltaban para el cumplimiento de esta profecía. Daniel está orando a Dios porque tiene un dilema, él no entiende, él no comprende a cabalidad esto que él necesitaba conocer. Ahora, quiero que veamos algo muy interesante y es, él está orando, ¿verdad? Está orando, se ha puesto a ayunar, está clamando. Quiero que alguien vaya al verso 20 y se lea desde el verso 20 al verso 23. Capítulo 9, mismo capítulo 9 de Daniel, versículos desde el 20 hasta el 23. Vamos a ver lo que dice allí la Biblia. Adelante, Nick.
Dice, profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Miren qué hermoso, hermanos, ¿eh? Daniel estaba orando, dice que todavía estaba orando cuando recibió ¿qué cosa? La respuesta. Ahí viene la respuesta de Dios. Y miren lo que Dios envió. Envió un ángel, Gabriel, el ángel Gabriel, el ángel que hizo la anunciación del nacimiento del Señor Jesús. ¿Y qué hace Gabriel? Que le enseña a Daniel lo que Daniel no podía comprender. Ahora, noten, si Daniel se pone a leer y no entiende y lo deja así, ¿qué habría pasado? Nada, se queda sin entendimiento. Pero Daniel, ¿qué hizo? Oró a Dios, clamó delante del Señor, dice que se humilló. Esto que menciona la Biblia, que se vistió de cilicio y que se sentó sobre ceniza. Esto era una práctica que los judíos utilizaban, era un asunto cultural que los judíos utilizaban para demostrar que estaban afligidos. Se echaban ceniza por su cabeza, casi por todo el cuerpo, y estaban allí en una actitud de humillación delante de Dios. No usaban ungüento, no estaban allí humillados. Era una manera. No estoy diciendo que hagamos esto, ¿verdad? Para que Dios nos enseñe la palabra, porque esto es un asunto ya de aquella época, pero lo que estoy es explicando la actitud de Daniel, lo que Daniel está haciendo, cómo se humilla delante de Dios y cómo está orando y qué recompensa, ¿eh? Dios envió nada más y nada menos que un ángel poderoso para darle a Daniel este mensaje de lo que él estaba pidiendo de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y yo podría mostrarle muchísimos casos, pero solo quiero ilustrar este punto. Y aquí tenemos un ejemplo de que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar. Tenemos que orar, pedirle al Señor que nos enseñe su palabra. En estos tiempos Dios va a enviar ángeles a enseñarnos lo que está escrito. No. ¿Y por qué yo digo tan tajante un no? Porque ya tenemos la palabra revelada. Recuérdese que si usted se pone a leer, lo que el ángel dice es lo que aparece escrito. Es decir, después que el ángel aparece, es que entonces encontramos esta escritura, la participación de los ángeles, de los sueños, donde Dios le enseñaba a los siervos estas cosas, era para revelar esta palabra, hermanos. Hay creyentes que confunden esto y todavía creen que estamos en aquellos tiempos donde están esperando que Dios venga en sueño y les revelen la palabra, pero ellos no quieren estudiar la Biblia, no quieren orar, quieren muy fácil, sería bueno que yo me acueste
y de Aragán me duerma y entonces Dios viene y me enseña su palabra. Así no, porque ya esta palabra está revelada. Usted y yo no necesitamos esto que aquellas personas, los profetas, necesitaron en aquel tiempo. ¿Qué tenemos usted y yo hoy? Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y tenemos la palabra revelada. Usted quiere que Dios le hable. No le diga a una persona, hermano, ore por mí a ver qué Dios le dice. No, abra la Biblia. La Biblia es la que le habla a usted. Es la palabra de Dios revelada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy? Vamos a analizar lo que hoy tenemos que ellos no tenían. Primero vamos a ver lo que ellos tenían. Ellos tenían la oración. Tenían la presencia del Espíritu Santo, pero no estaba permanente en ellos. Los profetas podían perder el Espíritu Santo. Entonces, noten, ¿qué tenemos nosotros hoy? Tenemos la oración, ¿verdad? La oración es permanente para todos, pero tenemos una ventaja. Ellos no tenían la palabra revelada. A ellos se les estaba revelando la palabra. Hoy, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, la palabra revelada y la oración que ellos también tenían. Así que, hermanos, no necesitamos más de ahí para conocer la palabra de Dios. No necesitamos, solo debemos de ser aplicados en escudriñar la palabra de Dios. Solo debemos de orar al Señor, pedir a Dios, Señor, necesito conocer tu palabra, y Dios nos va a enseñar su santa palabra. Sí. Vamos a ver otra cita bíblica. La hermana Carmen va a leerla, pero quiero que todos la busquen. San Juan, capítulo 17, verso 17. Vamos a ver. Este es uno de los capítulos, hermano, que cuando yo lo leo, siento así esa ternura de Jesús hacia mi vida. Y no es solo hacia mi vida, es hacia usted también, porque Jesús estaba aquí orando por todos los creyentes, no solo por los que estaban allí con él, sino por todos. Pero hay algo que Jesús orando le dice al Padre. Miren qué hermoso. San Juan capítulo 17, verso 17. La hermana Amén. Carmen lo va a leer. Amén. San Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren lo que Jesús pide. Señor, sepáralos para ti. Santifícalos, sepáralos para ti. Cuando estamos hablando de algo santificado, es algo separado para Dios. Y qué hermoso, Señor, sepáralos para ti en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Mm? Así que, mis queridos hermanos, y la oración, mire, Jesús aquí está orando y esto es una oración. Yo le invito que si usted no lo ha leído, usted se lee este capítulo completo. Es un capítulo hermosísimo donde Jesús pide tantas cosas al Padre por los discípulos que estaban allí y por todo. Allí Jesús oró por nosotros, hermanos. Oró de manera directa por nosotros. Y aquí aparece, ¿dónde aparece Jesús orando por nosotros? Si alguien tiene un poquito de curiosidad. En el verso 20, mire lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Este capítulo me inspira. Jesús estaba orando por nosotros, hermano. Mire aquí donde lo dice. No solo oraba por los discípulos que estaban allí con él, eso es exégesis, sino que estaba orando por lo que han de creer, por lo que más adelante como nosotros estarían santificados en la verdad. Así que no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien? No hay manos levantadas. Bueno, miren hermanos, yo solo voy a puntualizar lo segundo. Miren de qué se trata todo este tiempo que llevamos estudiando este tema. Se trata de que lo pongamos por práctica. Si no lo practicamos, si no llevamos a cabo estas recomendaciones, es como el que dura un día entero buscando una cosa y a las 6 de la tarde finalmente sudado, cansado y hambriento lo encuentra y lo agarra y lo tira en la basura. Eso es lo mismo. Es decir, si no lo aplicamos, lo único que hemos hecho es perder el tiempo y Dios quiere que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Digo esto porque el propósito es que al escudriñar la Biblia estemos tomando en cuenta estos detalles, hermanos, para que podamos hacerlo correctamente. Y lo segundo, solo lo voy a puntualizar, no lo voy a desarrollar totalmente hoy. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Lo segundo es leer despacio la Biblia. Leer como el que está masticando y saboreando cada palabra. Como cuando usted se está comiendo un postre que está delicioso, usted se lo come con una cucharita pequeñita y usted no quiere que se le acabe y usted lo saborea y como que usted lo retiene ahí ya en el paladar, usted lo retiene y lo saborea y cuando se acaba usted lo lamenta, le duele que se acabó. Así se debe estudiar la Biblia, hermanos. Así, de esta manera, masticando, saboreando cada palabra. Cada palabra va a tener un contenido. Cada palabra va a tener un significado. Así que es importante que usted haga esto aún en pasajes que son conocidos, porque a veces tenemos esto y es que Salmos 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando hacemos esto, ¿sabe lo que estamos haciendo? Nada. Nada. No estamos haciendo nada. Es mejor no hacerlo. Para hacerlo así, es mejor no hacerlo. Es importante de que al estudiar la palabra leamos despacio, meditemos en lo que estamos leyendo. Y aunque el pasaje sea bien conocido, otra cosa que yo hago es que muchas veces voy a utilizar un pasaje de la Biblia y yo me sé la cita y me sé el pasaje de memoria y usted me ve abriendo la Biblia y buscando el pasaje. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios me quiere mostrar ahí. La palabra no la revelé yo, la reveló Dios. Y siempre va a haber algo que Dios me va a enseñar. Aún yo me sé el pasaje de memoria,
Hay algo que Dios me va a revelar en su palabra. Hay algo que Dios quiere enseñarme. Quiero que veamos esta última cita bíblica y ya lo vamos a dejar hasta aquí. Ahí mismo vamos a continuar la semana próxima. Salmo 119, 97. Vamos a ver lo que dice allí el salmista. Salmo 119. Verso 97. Hermana Jubiela. Ok, dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Usted sabe qué es lo que esto significa? ¿Ah? Es un creyente que se lee, y voy a poner un ejemplo, no tiene que ser así necesariamente. Se lee un versículo por la mañana y sale a su trabajo, y mientras está en el trabajo está meditando y pensando en esa palabra, y llega a su casa con ese versículo en la mente. Se ha cumplido ahí. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Es su palabra, hermano. Todo el día es ella mi meditación. Meditarla, saborearla, disfrutar. Recuérdese que en cada versículo hay un mensaje para su vida, hay un mensaje para mi vida. Está ahí, hay una enseñanza que es para nosotros, que Dios está tratando con nosotros. Dios reveló esta palabra a los siervos en la antigüedad y Dios les habló a ellos en su debido momento, pero hoy nos habla a cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros saber lo que Dios nos dice? Primero, orando y pidiéndole a Dios sabiduría. Y segundo, meditando la palabra, viendo lo que contiene la palabra de Dios. Miren estas dos líneas prácticamente de este versículo. Aquí hay una exclamación. Ustedes saben que cuando abrimos los salmos estamos leyendo poesía, ¿verdad? No estamos leyendo narración ni estamos leyendo discurso, estamos leyendo poesía. Pues mire, aquí en una admiración, como el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Está hablando de amar la ley de Dios, ¿eh? Y cuando amamos a alguien, ¿qué es lo que más queremos? Hermana Carmen, cuando amamos a alguien, ¿qué es lo que más queremos? Estar cerquita, miren. Eso es lo que más queremos. Así que, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, dos cosas ya estamos viendo que son imprescindibles para escudriñar la palabra. Primero, oración. Segundo, meditación en la palabra de Dios. ¿Preguntas? Anabel, bueno. Sí, pastor, discúlpenme, yo me tengo que reír porque como yo empecé esta clase en la iglesia el martes pasado y cuando usted está explicando las cosas, yo voy escribiendo, como dice el puertorriqueño, a las millas de chaflán. Entonces, cuando llegué al punto, perdone, así es, de cuando, aquí tengo las preguntas, cuando usted dijo que la Biblia se dividía en tres partes, era la poesía, las profecías, dígame, pastor. Para que organice el concepto, para que lo tome completito, sí.
En la Biblia encontramos tres formas de expresión. Ese es el concepto. En la Biblia encontramos tres formas de expresión, que son discurso, Discurso. narración Ah, y ahí va. poesía. Ay, pastor, muchas gracias. Ahí fue donde me trae discurso, narración y poesía. Cuando usted abre la Biblia en cualquier parte, usted la abre así al azar, siempre va a encontrar que es un discurso o es una narrativa o es una poesía. Siempre son las tres formas de expresión que aparecen en la Biblia. Ay, pastor, muchas gracias. ¿Y qué se había referido, perdone, al libro de Apocalipsis? Porque ya yo sabía, dije cuántos libros habían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero había puesto Apocalipsis y lo dejé en blanco, porque como tanto escribiendo, le digo bien ligero. No entendí la pregunta, hermana, sobre el libro de Ok. Apocalipsis. Porque ahí quedó puse una marquita de pregunta. Me había dicho que el libro tiene el Antiguo Testamento. Sí, Aunque el Antiguo Testamento, que comienza en Génesis y termina en Malaquías, sí, son eso. 39 libros. Sí, eso sí lo tengo. Ok, Y el Nuevo Testamento, que comienza en Mateo y termina en Apocalipsis, son 27 libros. ok, pastor, ahí está. Muchas gracias por aclarármelo. Esta vez no voy a ir a las millas de Chaflán, voy a escribir más claro, pero les gustó mucho. Fue un testimonio que el pastor y la esposa desde luego estaban ahí y él sabe, pero las personas que leían la Biblia nunca habían oído nada de cómo escudriñar las escrituras, estaban muy contentos y le doy gracias, pastor. Yo oré para que el Espíritu Santo me diera la sabiduría para hacerlo, porque como voy escribiendo tan ligero, pero el Espíritu Santo lo hizo. Que Dios lo bendiga, pastor, y muchas gracias. Y este jueves. Usted no sabe lo feliz que me siento de que usted esté multiplicando este material. Sí, así. pastor. Gracias a usted, pastor. Muchas gracias. Se lo agradezco. Y estoy muy contenta porque el Señor abrió puertas para que yo diera este estudio y una vez al mes van a venir a la casa a estudiar. Gloria al Sí, Señor, gracias. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? Déjenme decirles que así como la hermana Anabel, si hay algo que usted está tomando notas y no pudo tomarla completa, por favor pregúnteme, que esto no es una clase que tiene que comenzar a 1 hora y terminar a otra hora. Aquí no estamos llenando un programa, estamos estudiando la palabra de Dios y el tiempo que sea necesario lo vamos a dedicar a aclarar cualquier cosa. Juan. Solo para como testimonio, la semana pasada, antes de comenzar la célula de estudio, comenzó con la hermana Magnolia, Dios había puesto en mi corazón, en el sentido de algunos hermanos, de sacar un día pidiendo al Señor sabiduría en oración, y dedicamos el miércoles pasado a un ayuno de mediodía y en la noche oramos. Déjenme testificar, no es que no lo hago, no es que no tengo mi vida devocional, pero hacerlo como congregación fue uno de los días más hermosos, más gloriosos que yo he vivido este año. Estar delante del Señor pidiendo al Señor sabiduría por el trabajo que la iglesia que vamos a llevar a cabo de dar a conocer su palabra. Hermano, pedir a Dios en humillación, pidiendo al Señor que escudriñara nuestros corazones, que nos limpiara y que pudiera usar nuestras vidas. Fue un gozo que en la noche seguimos en oración con la hermana, dirigido por la hermana Anabel, y fue un tiempo glorioso, maravilloso,
Digo que cada paso que vayamos a dar, como dice la palabra en Santiago, que está falto de sabiduría, que la pida Dios. Y hacerlo como hizo Daniel, humillarnos. Y una pregunta, mi hermano, dentro de eso. ¿Por qué se practica tan poco el ayuno en las iglesias hoy en día? Bueno, eso puede tener diferentes vertientes. Para mí tal vez sería un poquito difícil explicar cuando en una congregación de manera interna, pues los líderes consideran que el ayuno no es importante, eso le van a enseñar a los hermanos y entonces no se va a practicar. Pero bien sabemos nosotros que no podemos caer en una rutina de ayuno porque no es eso, pero los ayunos periódicos pues son importantes. Acá en Canaán llevamos ya 4 años y creo que 4 años y algunos meses, no recuerdo exactamente, pero más de 4 años, teniendo un ayuno cada 15 días, pidiendo un avivamiento. Este domingo tenemos ayuno y siempre la hora de reunirse es a las 10 de la mañana para orar 45 minutos y luego el ayuno hasta que la persona considere. Y así que es una práctica bíblica y nosotros todo lo que nos acerque a Dios siempre va a ser bueno. Todo lo que nos acerque a Dios va a ser bueno. Tenemos dos manos levantadas. Uno, no sé el nombre, pero dice usuario de Zoom. Vamos con esta persona y luego con la hermana Betsy. ¿Aló? Sí, adelante. Si se puede Soy identificar. yo. Sí, Leida Grimaldo. Ah, adelante. Bueno, yo les doy muchas también las gracias por este estudio. Me impresionó muchísimo porque no lo había captado hasta ahora, donde dice que Jesús pidió inclusive por nosotros, ¿no? Rogó por ellos, los que estaban en ese tiempo presentes, pero también por cada uno de los que hemos creído en él. Y realmente me ha impresionado mucho esa palabra. Y bueno, la pregunta concreta que yo tengo es, en el ayuno, ¿hay alguna, vamos a decir, yo sé que se practica el ayuno, que si de mediodía, hay personas que dicen que ayuno solamente de líquidos, que otras personas que, bueno, voy a ayunar solo mediodía. Bíblicamente, cuando se habla o se practicaba el ayuno en los tiempos de Jesús, ¿existe algo dentro de la Biblia que nos diga cuánto realmente se hacía el ayuno, o eso queda a potestad de cada una de las personas que quieran ayunar, ¿no? Y lo otro, pues, no sé qué es eso de silicio. Entiendo que la ceniza sí, pero el silicio no sé a qué se refiere, ¿no? Me gustaría saberlo. Ok, sobre el ayuno, hermana Leida, el ayuno es exactamente eso, nada de comida. Si una persona va a ayunar todo un día, pues es recomendable que tome agua. El agua no es alimento, pero si es un ayuno solo de mediodía, y eso cada persona lo va a determinar. Recuérdense que el ayunar no podemos estar desesperados por comer. Si voy a ayunar, yo no puedo estar mirando el reloj. Ay, Dios mío, son las 9 y es hasta las 12. Eso no sirve. Hay que disponer el sacrificio dedicado a Dios como una actitud de humillación delante de Él. Así que si es un ayuno de mediodía, pues yo pienso que la persona normalmente está ayunando en un lugar tranquilo. Puede una persona también ayunar en su trabajo, pero tomar agua no es romper el ayuno.
Entonces debe haber un horario que la persona considere que Dios haya puesto en su corazón, pero entiendo que debe ser por lo menos hasta el mediodía, porque de otra manera pues no hay ese sacrificio de dedicación a Dios. Eso es en cuanto al horario. Puede ser un día entero. Hay personas que han ayunado más de un día. Todo va a depender del propósito que la persona tenga y lo que Dios haya puesto en su mente, en el corazón de la persona. Y sobre la pregunta del cilicio, el cilicio era una tela negra áspera. No era una tela que se usaba para vestir, no era lino, no era púrpura, no era ninguna de esas telas, que eran telas finas. Algodón. El cilicio era una tela áspera, normalmente oscura, que solo las personas se la ponían cuando estaban afligidos, cuando estaban para ayunar, afligidos, quizás en el templo o en algún lugar. Entonces la persona se ponía esa tela áspera, oscura, que era lo que se llamaba cilicio. Ok, muchísimas gracias. Hermana Betsy. Sí, sí, lo que quería decirle era a la hermana Anabel que cuando no pueda escribir todo lo que el pastor dice, ¿verdad? En el estudio, que quiero recordarle que usted, el hermano Antonio, comparte el estudio de todos los martes, lo comparte en el chat de la iglesia de Portland. Así que ella puede tranquilamente mirarlo y repasar, ¿verdad? Y eso nos sirve también a todos los que no nos acordamos de las cosas, pues repasar para aprendernos lo mejor, todo lo que el pastor enseña. Gracias. Hermana Anabel, la había haciendo señas, mejor dígaselo. Agradecerle a la hermanita Betsy, sí, yo que sé, yo ando un corre aquí y por allá. Así que, pero muchas gracias, es una buena idea, hermanita Betsy, que Dios la bendiga y muchas gracias por su consejo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentarios finales? ¿Hay más preguntas, pastor? Bueno, pues Perdón, la hermana Jenny. Adelante, hermana Jenny. Gracias. Pastor, con relación al tema del ayuno, yo conozco congregaciones que hay una panadería especial, una panadería muy fina, allí en La Romana, mi pueblo, que yo oí al pastor que dijo que ellos hacen ayuno de 40 días y que el dueño de la panadería pues le dijo a él un día que todo el mundo va a buscar el ayuno de la iglesia fulana de tal. El ayuno, véndeme el ayuno de, o sea, parece que hay un tipo de alimento como que usan, que esa panadería vende. No sé si es algún pan especial o algún pan integral, pero yo oí que el pastor dijo, esto está tan bien que yo me encontré con fulano, el dueño, y me dijo que ahora hasta los que no son cristianos van y dicen, véndeme el ayuno que comen los cristianos. Entonces, se puede hacer un ayuno así, con algún tipo de alimento, un pan que no sé, sin levadura, no sé. Bueno, hermana Jenny, eso es un desayuno.
Así que sí se puede hacer un desayuno, el desayuno que la persona quiera, pero ayuno quiere decir no comida, no alimentos. Eso es la práctica que nosotros hallamos en la Biblia. Una gente puede inventarse la modalidad que quiera, pero lo que hallamos en la Biblia es esto. Así que Jesús dice en la Biblia que, y lo dice claro, hermano, el tiempo ha pasado, pero ustedes saben que comenzamos el estudio un poquito tarde. Ya con esto último vamos a concluir para que el pastor Juan ore. Pero quiero que usted busque, miren su Biblia en Lucas capítulo 4. Mire lo que dice Lucas capítulo 4. Yo lo voy a leer. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4. Mire lo que dice. Verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús estaba ayunando, dice, no comió nada en aquellos días. Entonces, comida y ayuno es contraproducente. Así que no hay desayunos para ayunar. Ayuno es no comida en sacrificio a Dios. Vemos el ejemplo aquí de Jesús. Jesús ayunó. ¿Y los propósitos? Y debe haber un propósito para ayunar, porque no es pasar hambre. Por eso ayunar no es un castigo. Si una gente va a estar castigado, mejor que no lo haga, porque es un acto de sacrificio, pero con amor y devoción delante de Dios, que entendemos que hay una necesidad. Cualquiera que sea la necesidad que honre a Dios, pues cabe un ayuno al hacerlo. Bueno, mis hermanos, con esto último, pues ya hemos concluido por hoy, así que el pastor Juan continúa con el tiempo de oración.